Truong sobrevivió a la bala, pero cayó en otra trampa. Nadie podría imaginar que aquella mujer desconocida era a quien Truong llamaba madre. ¿Por qué vive con ella en lugar de regresar junto a Thieu Nu, quien cría sola a su hijo Dui y lleva en su vientre al segundo bebé? Mientras Thieu Nu creía que él había muerto para siempre en otro lugar, Truong seguía con vida atrapado en días llenos de misterio, entre el cariño, el remordimiento y promesas que no podía revelar. ¿Será que detrás de esa supervivencia milagrosa se oculta un secreto tan grande que le impide volver? Hoy toda la verdad saldrá a la luz, donde el amor, la lealtad y la fe serán puestos a prueba hasta el límite. No olvides dar like y suscribirte al canal para descubrir toda la verdad detrás de las lágrimas de Thieu Nu. Truong fue encontrado al borde de un camino de tierra fría, donde la niebla cubría los árboles silvestres y el olor a tierra húmeda se mezclaba en el aire. No sabía cuánto tiempo había estado inconsciente. Solo sentía un dolor punzante en el hombro y una voz desconocida resonando en su mente, grave, suave, extrañamente cálida. Cuando despertó, se dio cuenta de que estaba en una vieja casa de madera, junto a una ventana con una cortina descolorida. Aquella mujer delgada con el cabello salpicado de canas y un rostro bondadoso estaba lavando un paño manchado de sangre en un recipiente con agua fría. Sus ojos eran amables pero profundos, como si ya hubiera visto demasiado en la vida y nada pudiera asustarla. Truong intentó moverse, pero el dolor lo mareó. La mujer lo miró apenas un instante y sin decir palabra le cubrió el pecho con una manta fina. Desde ese día Truong permaneció en aquella casa escondida entre las montañas, con el bosque a sus espaldas y un arroyo murmurando frente a la puerta. Cada mañana el sonido de un mazo golpeando plátanos se mezclaba con el canto de los gallos. Su cuerpo sanaba poco a poco, pero su mente seguía llena de preguntas. La mujer hablaba poco, solo repetía frases suaves: come, descansa, no trabajes tanto. Cada vez que él intentaba preguntar quién era y por qué lo había ayudado ella, simplemente sonreía y desaparecía en la parte trasera de la casa. Al principio Truong pensó que había tenido la suerte de caer en casa de una buena persona, pero con el tiempo algo empezó a parecerle extraño. Las frases de la mujer se repetían como un hábito automático. Sus acciones: darle medicina a alguien, decirle que descansara, hablar de plantar más verduras o preparar comida para los gansos, seguían un patrón exacto, casi mecánico. Cada noche Truong escuchaba pasos afuera, siempre a la misma hora. Cuando abría la puerta, el patio estaba vacío, solo la luz de la luna sobre la tierra húmeda. Una noche decidió seguirla. A la tenue luz de una lámpara de aceite, la mujer hablaba sola frente a un pequeño altar cubierto de polvo. Sobre él había una foto vieja de un joven de su edad. La imagen estaba descolorida, pero la mirada en el retrato le resultó terriblemente familiar. Era igual a la suya. Truong se quedó helado. Dio un paso atrás con el corazón latiendo con fuerza. En ese instante comprendió por qué ella lo miraba con tanta ternura y tristeza. No lo veía a él, veía a otro, a través de él un hijo que había perdido hacía mucho. Esa noche no pudo dormir. Fragmentos rotos de recuerdos cruzaban su mente: la lluvia, el chirrido de unos frenos, un accidente y una voz femenina gritando el nombre de su hijo. No sabía si eran sus propios recuerdos o ecos de otra vida, de un pasado que había encontrado refugio en su cuerpo. Los días pasaron. Él trabajaba en el jardín, partía leña, sembraba verduras como si todo ya estuviera escrito. La mujer seguía levantándose temprano, llamándolo hijo, recordándole beber agua y descansar. Por primera vez, Truong quiso decir la verdad, que él no era su hijo. Pero al ver esos ojos llenos de amor y pérdida, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Una parte de él quería quedarse, creer en esa ilusión amable,
porque en toda su vida nadie lo había llamado hijo con tanta ternura. Por las noches, mientras la lluvia caía, escuchaba la voz ronca de ella cantando una vieja canción de cuna desde la cocina. Salía y la veía sentada sola mirando al vacío. En la mesa había una taza con medicina humeante y una hoja amarillenta. La levantó, era una receta médica con otro nombre, el del joven de la foto. Al final había una nota escrita con letra temblorosa. «Volveré, mamá, no me esperes». Truong dejó caer el papel. Lo entendió todo. El hijo de esa mujer había muerto hacía años, pero ella nunca lo aceptó. Seguía viviendo el mismo día una y otra vez, creyendo que su hijo solo estaba lejos y pronto regresaría. Y cuando Truong apareció con la misma edad, la misma cicatriz, creyó que el milagro había ocurrido. A la mañana siguiente ella se levantó antes que de costumbre. Preparó la comida, la medicina, la mesa. Cuando él se despertó, todo estaba listo. Ella sonreía con dulzura, las manos temblorosas. Truong quiso decir la verdad, pero no pudo. No quería destruir ese pequeño sueño. En ese sueño ella todavía tenía esperanza, y él, perdido entre la vida y la muerte, tenía un hogar. Comieron en silencio. Afuera el sol entraba por el alero, iluminando el pequeño jardín donde las flores empezaban a abrirse. El sonido del arroyo era como el paso del tiempo que ninguno de los dos quería reconocer. Los días siguientes, la casa se llenó de vida. Ella hablaba de pintar las paredes, plantar flores, alimentar a los gansos. Truong la ayudaba a cada movimiento suave, temeroso de romper el hechizo. Empezó a llamarla mamá. Al principio le costó, luego fue costumbre, hasta que se volvió natural. Pero la calma no duró. Una tarde, mientras partía leña, oyó voces en la puerta. Era un grupo de rescatistas que buscaban a un hombre desaparecido después de un accidente. Preguntaron si él era Truong. Se quedó inmóvil. Entonces la mujer salió. Miró a los extraños, luego a él. Sus ojos estaban confundidos. El aire se volvió denso. Truong quiso explicarlo, pero el miedo le cerró la garganta. Ella solo sonrió y dijo con serenidad: «Voy a preparar té». Cuando se lo llevaron, él miró atrás. La vio sentada frente a la mesa con la mano sobre la taza de medicina fría. No lloraba. Solo movía los labios repitiendo en voz baja: «Descansa, no trabajes tanto, hijo». Esa imagen lo persiguió por años. A veces soñaba con volver al arroyo donde la casa aún estaba en pie, vacía. La puerta entreabierta, la foto vieja sobre el altar y una taza seca al lado. Y se preguntaba, ¿entró acaso al mundo de una madre que nunca aceptó la muerte de su hijo? ¿O fue él un alma perdida entre la vida y la muerte, quien fue guiado para comprender una soledad imposible de nombrar? Tiempo después le contaron que la casa había ardido por una vela caída en la noche. Nadie sobrevivió. Entre las cenizas hallaron una foto nueva, la suya, puesta junto a la antigua. Debajo, una frase escrita a mano: «Hijo, has vuelto. Mamá ya ha esperado lo suficiente». Truong no fue al funeral. Se quedó al otro lado del arroyo mirando el humo elevarse hacia el cielo. Sintió una mezcla extraña de dolor y paz. No sabía si había perdido algo, o si había recibido un don sagrado, el amor de una madre, aunque solo existiera en el último sueño de ella. Desde entonces, cada vez que escucha a alguien decir «Mama Truong», baja la cabeza en silencio, guardando en su corazón aquella voz temblorosa que lo salvó, la voz que le dio un hogar en el borde difuso entre la realidad y el sueño. Temprano en la mañana, Tie Nu salió de su casa, dejando que sus pies caminara suavemente sobre el césped verde, dirigiéndose al jardín trasero. Hoy decidió recoger papayas para vender. Cuando alcanzó una papaya madura, algo extraño sucedió. Apenas la levantó, sintió una incomodidad extraña al tocarla. Al acercar la fruta a su nariz, un olor que nunca había notado la hizo sentir náuseas. El sabor de la papaya de hoy no era como siempre, era desagradable.
y parecía que algo en su cuerpo reaccionaba a ello. Su boca estaba amarga, no podía tragar, solo sentía un sabor extraño y soso. Se preguntó si tal vez la fruta estaba demasiado madura o incluso comenzando a pudrirse. No pudiendo soportarlo más, dejó la papaya a un lado, respirando con dificultad y mirando alrededor. Todo parecía volverse borroso. Pensó, que los pájaros se la coman entonces, pero la sensación de malestar no desapareció. Su cuerpo se sentía pesado sin energía, y una sensación de mareo y agotamiento comenzó a apoderarse de ella. No entendía lo que le pasaba. Se sentó junto a un árbol cercano abrazándose las rodillas, mientras sentía que la ansiedad se apoderaba de su cuerpo. La preocupación por su salud crecía cada vez más, y Tieu-nu no entendía por qué se sentía así. Con esfuerzo, Tieu-nu trató de levantarse y llevar el cesto de papayas al mercado, a pesar de que su cuerpo parecía resistirse en cada paso. Cada vez que levantaba el cesto, el dolor la invadía, pero no podía detenerse. La fatiga y las náuseas la golpeaban como una ola gigante sin darle descanso. Sentía una presión invisible sobre su pecho que hacía cada respiración un esfuerzo. Pero por alguna razón tenía que continuar, porque debía ganar dinero, debía cuidar de Dui y cubrir los gastos diarios. Sabía que no podía rendirse aunque su cuerpo luchara en su contra. «Debo seguir, no puedo rendirme», se repetía en su mente aunque su cabeza daba vueltas por el cansancio. Miraba las papayas en el cesto aún frescas, pero ante sus ojos todo parecía apagado sin vida. El aroma de la fruta no era tan dulce como siempre. La sensación extraña en su cuerpo se volvía más intensa y no podía controlar lo que sentía. De repente un pensamiento cruzó por su mente. ¿Y si estoy embarazada de Trong? No podía explicar los cambios en su cuerpo, pero esa sensación era como una señal que nunca había experimentado antes. Era extraña, dulce, pero llena de incertidumbre. No se atrevió a pensar demasiado en ello porque aún tenía que preocuparse por la vida, seguir adelante por Dui y los gastos diarios. A pesar de lo agotada que estaba, Tieu-nu no podía parar. Su corazón no la dejaba rendirse. Tenía que ganar dinero, tenía que cuidar de Dui. Y eso era todo lo que podía pensar en ese momento. Miraba a los compradores tratando de sonreír, aunque en su interior solo había ansiedad y fatiga. Cada sonrisa requería un gran esfuerzo, pero no podía dejar que nadie viera lo que realmente sentía. En esos momentos la imagen de Trong aparecía en su mente como un faro de luz en la oscuridad, haciendo que su corazón lo extrañara aún más. Deseaba que él regresara para continuar con los sueños que aún tenían por cumplir, pero por ahora Tieu-nu solo podía seguir adelante sola. El deseo por él y el dolor en su cuerpo la perseguían, pero solo podía seguir caminando en soledad y agotada, aunque la preocupación nunca desaparecía de su mente. Después de vender todas las papayas, Tieu-nu sintió un leve alivio, aunque su cuerpo seguía cansado y pesado. Sabía que al menos hoy había ganado algo de dinero para cuidar de Dui, pero no podía descansar mucho porque todavía tenía que preparar la comida para su hijo. Dui la estaba esperando en casa y hoy decidió comprar un poco de carne para hacerle sopa de arroz. Tieu-nu se acercó a un puesto de carne en el mercado, esforzándose por concentrarse en la compra, aunque su cuerpo seguía oponiéndose a cada paso. Miraba las piezas de carne fresca, la fatiga no la dejaba en paz, pero el amor por Dui no la dejaba detenerse. Elegía un trozo de carne de tamaño adecuado, pero sentía que no podía sostenerlo bien. Sus manos temblaban ligeramente. En ese momento un vendedor le ofreció ayuda para elegir la carne. Tieu-nu percibió la amabilidad en su mirada, pero la sensación de mareo no desaparecía y todo a su alrededor parecía desvanecerse como si estuviera distante. Sus ojos se nublaban y el mareo se intensificaba. Intentó mantenerse en pie, pero el dolor de cabeza la hizo sentir que todo se venía abajo.
Trató de apartar esa sensación incómoda y le pidió suavemente al vendedor un trozo de carne justo para lo que necesitaba, con la esperanza de llegar a casa para cocinarle la sopa a Dewey. Cuando escuchó el precio, sacó su billetera en silencio, pero de repente se dio cuenta de que estaba demasiado cansada. Sus manos temblaban al sacar el dinero. Después de un rato, Tieu-nu le pidió al vendedor que le envolviera la carne en su canasta. Sintió la suavidad de los gestos del vendedor, pero su mente seguía centrada en una sola pregunta: ¿podré seguir adelante? Tieu-nu tomó la canasta con la carne, salió del puesto y siguió caminando, observando con dificultad sus propios pasos. La preocupación por su salud, por la ausencia de Truong, por el futuro de Dewey, la hicieron sentir su mente en un torbellino. Aunque intentaba no dejarse caer, el mareo no la abandonaba y cada paso se sentía más pesado. Tieu-nu entró en casa, su cuerpo agotado, pero su mente llena de preocupaciones. Al oler la comida sintió náuseas. Esta sensación no era como las otras veces, algo la confundía. Se preguntaba, ¿por qué hoy me siento así? ¿Por qué el olor a comida me da asco? Pero lo que la confundió aún más fue el pensamiento que cruzó por su mente. De repente se dio cuenta de que su periodo había tardado más de lo habitual, y una sensación vaga de miedo comenzó a invadirla. ¿Será que estoy embarazada de Truong? Esa pregunta resonaba en su cabeza una y otra vez, tensando su corazón. Aunque no estaba segura, la pesadez en su cuerpo la hacía pensar que esa posibilidad no podía descartarse. La sensación de náusea no desaparecía y se dijo a sí misma que tenía que ir al médico. No puedo seguir así. Si realmente estoy embarazada, necesito saberlo ahora, pensó Tieu-nu. Le preocupaba el futuro Dewey y si tendría la energía para cuidar de sus 2 hijos. A pesar de su cansancio, Tieu-nu decidió no detenerse. Salió rápidamente de la casa y decidió ir a la farmacia antes de recoger a Dewey. En su mente, la preocupación sobre su salud y el futuro seguía acechando. Todavía es temprano, seguro que Hao aún no ha terminado de trabajar. Primero iré a la farmacia y luego iré por Dewey, se dijo, pero no podía dejar de pensar en esa incertidumbre. Tieu-nu caminaba con el corazón pesado, cada paso era un desafío. La sensación extraña en su cuerpo no dejaba de perseguirla. ¿Será que está embarazada de Truong? No sabía qué hacer, pero algo estaba claro: su vida ya no sería la misma. Las preocupaciones sobre su salud, el futuro de Dewey y qué haría si realmente estaba embarazada comenzaron a dominar sus pensamientos. Todo se sentía borroso, pero una cosa sabía con certeza: no podía rendirse tan fácilmente. Dewey la necesitaba y Truong seguía siendo parte de su vida, estuviera donde estuviera. Tieu-nu sabía que sin importar lo que el futuro le deparara, tendría que ser fuerte para enfrentarlo. ¿Qué hará Tieu-nu ahora? ¿Podrá descubrir la verdad detrás de esa extraña sensación y realmente ocurrirá un milagro en su vida? No te pierdas los próximos capítulos en esta difícil y esperanzadora travesía de Tieu-nu. No olvides darle like, suscribirte al canal y seguir el próximo video para saber cómo superará todas estas dificultades. Con phải nhớ, con vẫn còn đôi nghi là mình phải đang đợi con. Mọi người đều vậy. Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Dù cho có khó khăn đến đâu, thì đó con mới có thể trở về với gia đình, yêu thương con, trở lại làm. Họ đang gọi cô biết điều đó, cô cảm nhận thấy điều đó, cô cần thiết.